el poder del sonido y los chakras. El iniciado ama la música de los grandes clásicos y siente repugnancia por la música infernal de las gentes vulgares. La música afrocubana despierta los más bajos fondos animales del hombre. El iniciado ama la música de los grandes compositores. Por ejemplo, la flauta encantada de Mozart nos recuerda una iniciación egipcia. El alma comulga con la música de las esferas cuando escucha las 9 sinfonías de Beethoven o las composiciones de Chopin o la polonesa de Liszt. La música es la palabra del Eterno. Nuestras palabras deben ser música inefable. Así sublimamos la energía creadora hasta el corazón. Las palabras asqueantes, sucias, inmodestas, vulgares, etc., tienen el poder de adulterar la energía creadora, convirtiéndola en poderes infernales. Todo movimiento es coesencial al sonido. Donde quiera que exista el movimiento, existe el sonido. El oído humano solo logra percibir un limitado número de vibraciones sonoras, pero por encima y por debajo de estas vibraciones que el oído registra, existen múltiples ondas sonoras que nadie alcanza a percibir. Los peces producen sonidos peculiares. Las hormigas se comunican entre sí por sonidos inaudibles para nuestra percepción física. Las ondas sonoras, al actuar sobre las aguas, producen movimientos de elevación y depresión de las aguas. Las ondas sonoras, al actuar sobre el aire, producen movimientos concéntricos. Los átomos, al girar alrededor de sus centros nucleares, producen ciertos sonidos imperceptibles para el hombre. El fuego, el aire, el agua y la tierra tienen sus notas sonoras particulares. La nota clave. Las 7 vocales de la naturaleza, I, E, O, U, A, M, S, resuenan en toda la creación. Cada flor, cada montaña, cada río tiene su nota peculiar, su nota síntesis. El conjunto de todos los sonidos que se producen en el globo planetario vienen a dar una nota síntesis en el coro inmenso del espacio infinito. Cada mundo tiene su nota clave y el conjunto de todas las notas claves del infinito forma la orquestación inefable de los espacios estrellados. Esta es la música de las esferas de la que nos hablara Pitágoras. La afinidad vibratoria. Si un músico tocando un instrumento diera la nota clave de un hombre, si la prolongara hasta el máximo, entonces moriría instantáneamente. Todas las celdillas del organismo humano se sostienen por el sonido, por el verbo. Los átomos de todo organismo viven en incesante movimiento y todo lo que está en movimiento suena y el logos suena. Se dice que cuando Josué tocó la trompeta, cayeron los muros de Jericó, pues dio en la nota clave de esos muros. En el ejército,
Se sabe que cuando un batallón va a atravesar un puente, debe romper la marcha para no destruir con su ritmo sonoro la estabilidad de ese puente. Si se toca la nota de un piano y cerca hay otro piano, este último repetirá la misma nota del primero. Eso se debe a la ley de afinidad vibratoria. Si el músico produjera la nota clave de un hombre y la prolongara, por ley de afinidad vibratoria se repetiría en el organismo del hombre el fenómeno de los dos pianos, significando esto la muerte instantánea, es decir, una conmoción intensísima fuera de la resistencia del equilibrio normal de la estructura del hombre. Relación laringosexual. Existe una íntima relación entre las glándulas sexuales y la laringe creadora. Cuando el niño llega a la edad de 14 años, su voz se transforma en la voz del hombre. Dicha transformación se debe a que entran en actividad las glándulas sexuales. Hay una íntima relación entre las glándulas sexuales y la laringe creadora. Deformación de la palabra. El sonido del cañón, su estampido, destruye los vidrios de una ventana. Por otra parte, una palabra suave apacigua la ira, pero una palabra grosera, inarmónica, produce enojo o melancolía, tristeza, odio, etc. Dicen que en el silencio es oro. Mejor es decir, es tan malo hablar cuando se debe callar como callar cuando se debe hablar. Hay silencios delictuosos, hay palabras infames. Débese calcular con nobleza el resultado de las palabras habladas, pues muchas veces se hiere a otros con las palabras en forma inconsciente. Las palabras llenas de malintencionado, es decir, de doble sentido, producen fornicaciones en el mundo de la mente. Y las palabras arrítmicas engendran violencia en el mundo de la mente cósmica. Nunca se debe condenar a nadie con la palabra, porque jamás se debe juzgar a nadie. La maledicencia, el chisme y la calumnia han llenado al mundo de dolor y de amargura. Es necesario comprender el valor de la palabra y no profanarla con pensamientos indignos. Mantras. La combinación fonética hecha con sabiduría produce los mantras. Un mantra es una sabia combinación de las letras cuyos sonidos determinan efectos espirituales, anímicos y también físicos. Antes de que se revelaran todos los idiomas de la Torre de Babel, solo existía una lengua única, un lenguaje de oro, un idioma universal. Ese idioma tiene su gramática cósmica perfecta. Las letras de esa lengua de oro están escritas en toda la naturaleza. Quien haya estudiado las runas nórdicas y los caracteres hebreos, chinos, tibetanos, podrán intuir ese lenguaje cósmico con sus letras enigmáticas.
Esa lengua universal de vida solo la hablan los ángeles, arcángeles, serafines, etc. Cuando el fuego sagrado florece en nuestros labios fecundos, hecho verbo, la palabra se hace carne en nosotros. Todos los mantras que conocen los ocultistas son únicamente sílabas, letras, palabras aisladas del lenguaje de la luz. Al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. El poder de los mantras. Los ignorantes ilustrados que tanto abundan en este siglo pueden reírse como idiotas de lo que desconocen. Suponen que son palabras sin valor alguno y que su energía se pierde en el espacio. Ellos ignoran el valor interno de las palabras. Ellos desconocen la sustancia principal de la palabra y por ello se ríen de nuestros mantras. En toda palabra existe un valor externo y otro interno. El valor interno es la sustancia principal de la palabra. El elemento interno de la palabra no se encuentra comprendido dentro de nuestro espacio tridimensional. Hay que buscarlo en el espacio superior con dimensiones superiores a las nuestras. Lo único que conocemos es una pequeña parte que puede ser medida en términos de longitud, latitud y altura. La palabra produce figuras geométricas objetivas. Tales figuras se llenan de materia cósmica y cristalizan materialmente. Las figuras geométricas de las palabras están demostradas en las cintas magnetofónicas. Basta hacer pasar la aguja para que resuenen con intensidad todas las palabras que el parlante haya pronunciado. Es el elemento interno de la palabra el que se procesa geométricamente y lo hace en las dimensiones superiores del espacio. Así es como con los mantras se producen efectos en esas dimensiones, invisibles estos para los ojos físicos, pero perfectamente visibles para el sexto sentido. Nada saben los científicos sobre la cuarta dimensión de la materia en el espacio. En el amanecer de la vida, el ejército de la voz celebró los rituales del fuego, cantando en lengua sagrada. La palabra cristalizó en figuras geométricas que se condensaron mediante la materia prima de la gran obra, dando origen a todos los fenómenos de la naturaleza. El mundo y la conciencia son el resultado de la palabra. El mundo tridimensional es una propiedad de nuestra percepción material. Más allá del mundo y de la conciencia se halla la causa principal de toda existencia. Esta es la palabra. Es el verbo quien crea mundos. Existe en todo el cosmos la escala sonora de los 7 tonos. En todo el universo resuenan los 7 tonos de la gran escala con los ritmos maravillosos del fuego. La santa ley sagrada del Heptaparaparshinok
sirve de basamento a toda la septenaria escala musical. El Mahaván y el Chotaván son los ritmos del fuego que sostienen al universo firme en su marcha. Los 7 cosmocratores de la aurora de la creación celebraron los rituales del fuego cantando en los templos. Sin el verbo creador, sin la magia de la palabra, sin la música, el universo no existiría. El mundo fue creado con la música, con el verbo, y debemos sostenerlo con la música, con el verbo, y revitalizarlo con la música. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. En Él estaba la vida, y en la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandecen, mas las tinieblas no la comprendieron. Los chakras o centros magnéticos. El hombre es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Entre el espíritu y el cuerpo existe un mediador. Este es el alma. El alma está vestida con un traje maravilloso. Ese es el astral. El astral es un doble orgánico dotado de maravillosos sentidos internos. Los chakras son los sentidos del cuerpo astral con los que se puede tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Estos se encuentran en íntima correlación con las glándulas de secreción interna. Los chakras están sometidos a un triple control nervioso. Los nervios, como agentes de la ley del triángulo, controlan al septenario glandular. Los 3 controles nerviosos que interactúan entre sí son los siguientes. Primero, el sistema nervioso cerebroespinal, agente de las funciones conscientes. Segundo, el sistema nervioso gran simpático, agente de las funciones subconscientes, inconscientes e instintivas. Tercero, el sistema parasimpático o vago, quien colabora frenando las funciones instintivas bajo la dirección de la mente. Cada chakra tiene sus respectivos mantras. Con ellos es posible despertar poderes ocultos. Hay un gran número de mantras para salir en cuerpo astral, o para dominar el fuego, el aire, las aguas y la tierra, y otros para la defensa ante las entidades tenebrosas que moran en el abismo. En la anatomía oculta del ser humano se encuentran en estado latente los sentidos que, convenientemente desarrollados en forma científica, pueden darnos acceso no solo a la 4ª dimensión, sino a la 5ª, 6ª y 7ª dimensión. Análisis individual de los chakras. La espina dorsal es el asentamiento de los 7 chakras principales. El chakra Muladhara reside en la base misma de la columna espinal y se halla situado entre los órganos sexuales y el ano.
Dentro del Muladhara subyace un poder eléctrico formidable. Es Devi Kundalini Shakti. Los hindustanes dicen que está enroscada 3 vueltas y media. Algunas escuelas temen equivocadamente el despertar del Kundalini. Es un poder explosivo, maravilloso. Quien logre despertar la serpiente ígnea puede salirse de una caja herméticamente cerrada. Puede caminar sobre las aguas sin hundirse, volar por los aires como lo hicieron muchos ascetas místicos, tanto en Oriente como en Occidente. En el Apocalipsis de San Juan, el Muladhara se le denomina Iglesia de Efeso. Quien lo pone en actividad adquirirá poder sobre el elemento tierra. Podrá con su voluntad hacer caer una roca, dominar los terremotos, etc. El asceta que despierte totalmente este chakra y se realice a fondo, además puede recibir el elixir de larga vida y conservar su cuerpo durante millones de años. Es un loto con 4 pétalos esplendorosos. Chakra Swadhisthana. Ubicación. Está a la altura de la próstata y del útero en la mujer. La iglesia es de Esmirna. Tiene 6 pétalos y dentro de él hay una luna creciente. El yogi que lo despierta pierde el temor al agua, aprende a manejar las criaturas de las aguas. Entonces podrá dominar las tempestades del océano o desatarlas a voluntad. Este chakra despierta el plexo prostático, el cual es fundamental en el ejercicio de la magia práctica y para aprender a conocer las distintas entidades astrales. Además, conquista la muerte. Chakra Manipura. Está ubicado en el plexo solar, encima del ombligo. Iglesia de Pérgamo. Tiene 10 pétalos y su color es de fuego resplandeciente. Controla el vaso, el hígado, el páncreas, etc. Y cuando despierta hace entrar en actividad los plexos hepático y esplénico. En actividad no temerá al fuego, dominará a este ígneo elemento y podrá permanecer vivo entre los llamas. Los yogis indostánicos que han despertado tan maravilloso poder pueden ordenar a los volcanes en erupción que cesen en su actividad y ellos obedecerán. Pueden manejar las potencias de la vida universal. Puede enterrarse vivo durante meses enteros y cuando alguien lo saque verá que no ha recibido daño alguno. En el plexo solar está también el centro telepático o cerebro de emociones. Las ondas mentales de las personas que piensan en nosotros llegan al plexo y luego pasan a nuestro cerebro. Este chakra es nuestra antena receptora, siendo la glándula pineal nuestro centro emisor. El Manipura recoge las fuerzas solares y con ellas nutre a todos los plexos.
El yogi que lo despierte adquiere el sentido de la telepatía. Muchas veces vais vosotros por la calle y de pronto veis a una persona en la cual estabais pensando hace algunos minutos. Telepáticamente ya os habíais comunicado con esa persona. La telepatía nos permite captar a distancia los pensamientos de las gentes. Chakra Anahata, Iglesia de Tiatira. El que aprende a desarrollarlo podrá disipar los huracanes y gobernar los vientos a voluntad. Puede flotar en el aire. La facultad de desdoblarse en astral, los mismísimos estados jinas, etc. se hallan latentes en este chakra. Tiene 12 pétalos. Su color es el fuego vivo y dentro de él existe un hexagonal espacio color azabache. Nos proporciona la facultad de la intuición. ¿Qué es intuir? La intuición nos confiere el poder de saber sin necesidad de razonar. En la razón hay un proceso comparativo. Esto es blanco porque aquello es negro. En la intuición no. Es conocimiento directo, sin el proceso deprimente de la elección conceptual. El razonador es totalmente esclavo de los sentidos externos y su alma está inválida como el bote que el viento extravía sobre las aguas. El intuitivo sabe leer donde el maestro no escribe y escuchar donde el maestro no habla. Chakra Vishuddha, a la altura de la glándula tiroides, tiene 16 pétalos y su centro parece una luna llena. Es la iglesia de Sardas, poder que confiere la clariaudiencia. El poder de oír a las criaturas que viven en las dimensiones superiores. El poder de oír la música de las esferas. El conjunto de todos los mundos que pueblan el espacio estrellado forman la música de las esferas citada por Pitágoras. Cuando uno despierta ese centro, adquiere también el sintetismo conceptual. Se hace más inteligente, más comprensivo, más sabio. El que lo desarrolle puede conocer el más elevado esoterismo de todos los libros sagrados. Alcanzará el estado grandioso del Kriyalahana, o sea, aquel que puede conocer lo pasado, lo presente y todo lo futuro. Chakra Ajna es el ojo de la sabiduría, donde mora el Padre que está en secreto. Está conectado a la pituitaria. Tiene 2 pétalos y radiaciones esplendorosas. Es de color blanco. Iglesia de Filadelfia. El color de esta iglesia se llama clarividencia. Con la clarividencia podemos ver el cuerpo vital de todas las criaturas. Las tierras de Ginas. Ver qué se esconde detrás del organismo humano. Ver el ultra de las cosas. Ver qué sucede cuando uno se muere. Qué es lo que pasa cuando uno nace. Qué son los misterios de la vida y los misterios de la muerte, etc. Sin embargo, debemos saber que ningún verdadero clarividente dice que lo es. Todo clarividente necesita iniciación. Sin iniciación estás expuesto a caer en graves errores. El clarividente que vive contando sus visiones a todo el mundo está expuesto a perder su facultad y puede también perder el equilibrio de la mente. El clarividente debe ser callado, modesto, humilde, debe ser como un niño. Chakra Sahasrara,
Iglesia Laodicea. Tiene 1000 pétalos, es la corona de los santos. La pineal está influenciada por Neptuno e íntimamente relacionada con los chakras de las gónadas o las glándulas sexuales. A mayor grado de potencia sexual, mayor grado de desarrollo de la pineal. Los hombres de genio tienen la pineal muy desarrollada. En los cretinos se ha descubierto que se halla atrofiada. Facultad que confiere la polividencia. Con esta facultad entramos en los mundos superiores donde reina la verdad. La clarividencia por sí sola, sin el desarrollo del chakra coronario, podría conducir al yogi a gravísimos errores. En los planos astral y mental existen billonadas de magos negros que se disfrazan de santos o que asumen la figura de los maestros de la logia blanca para engañar a los discípulos o para dictar oráculos falsos. La única forma para curarnos de esos errores es despertar el ojo de diamante que confiere la visión intuitiva. El que no tiene ese tipo de intuición puede convertirse en un calumniador del prójimo y hasta en un asesino. La visión intuitiva nos permite conocer la realidad interna de todas las imágenes que flotan en la luz astral. El clarividente o intuitivo es omnisciente. Los chakras pulmonares. Despertándolos, pueden ustedes recordar con exactitud las pasadas existencias. A vocalizar mantras. Vamos a crear células nuevas para poner a girar los vórtices. Por ellos entra la vida, entran los tátulas al interior del cuerpo y se convierten en hormonas dentro de las glándulas de secreción interna. Si ponemos a girar los chakras intensamente, creamos tejidos y células nuevas y tendremos un organismo siempre nuevo. Para despertar la clarividencia, la vocal fundamental es la I. Se puede combinar algunas consonantes. Otro mantra es la R, imitando la voz de un niño. Podéis vocalizar media hora diaria. Clariaudiencia. La E es el fundamento de todos los mantras relacionados con la clariaudiencia. 10, 15 minutos, media hora. Otro mantra. Aum, Chi, Ba, Tum, E. Intuición. La letra principal es la O. Sabed que la oración, la meditación, la contemplación son caminos que nos llevan a la intuición. Telepatía. Hay muchos ejercicios. Voy a enseñaros 2. Primero, sentaos de frente al oriente. Imaginad que las radiaciones solares penetran en el plexo solar. Imaginad que los rayos son azul y dorados. Sentid toda la sensación de esos rayos. Con media hora diaria es suficiente. Segundo ejercicio, concentración en el plexo y vocalizar la U. Son muchos los hermanos que comienzan a hacer estas prácticas y luego se cansan. Si queréis desarrollar los poderes, no os canséis. Hay que ser tenaz. Sin tenacidad
es imposible despertar las facultades superiores del alma. Para las existencias pasadas, el mantra A. El doctor Arnoldo Krumheller aconsejaba a sus discípulos 1 hora diaria de vocalización. Decía que 1 hora diaria de vocalización era mejor que leer 1.000.000 de libros de pseudoesoterismo. Es posible también darle a cada vocal la N, por ejemplo, o así, chi, etc. Así giran los centros potentemente. Estos ejercicios los debe uno practicar durante toda la vida. Debe acostumbrarse, lo mismo que al desayuno. Si en la vida agarra uno tantos vicios, ¿por qué no podemos voluntariamente agarrar el hábito muy sano de realizar estos ejercicios? Vocalizad, meditad y practicad la oración intensamente.